Bendiciones a nuestros hermanos en Medellín, en la iglesia El Redil del Sur, y gracias una vez más al pastor Jairo Suárez por su invitación a compartir la palabra de Dios con ustedes vía la tecnología de nuestros días. Y para mí siempre es un placer, de hecho es un deleite poder entrar a la palabra de Dios y ver qué Dios tiene que decirnos, de qué manera Él puede ministrarnos. Y es mi deseo que en la medida que ustedes escuchen la exposición de su palabra, algo que yo creo que Dios se ha traído para este momento en particular, que cada uno de ustedes pueda escuchar la voz de Dios vía su palabra y pueda tener un encuentro con ese Dios. Pero antes, vamos a orar y presentarnos delante de nuestro Dios. Antes de ustedes oír de mí, yo quisiera que Dios oiga de todos nosotros. Padre, gracias por la oportunidad de poder tener una audiencia contigo aún en este momento, antes de predicar, a presentarnos delante de ti y decirte, Señor, aquí hay una palabra que fue inspirada hace unos 2000 años, pero que fue relevante en su momento y sigue siendo igualmente relevante para el día de hoy. Solamente tú puedes hacer eso. Solamente tú puedes ministrar también de manera personal a cada uno de los que están escuchando en este momento y otros que quizás escucharán después. Yo te pido en el nombre de Cristo que tú puedas articular las ideas y mis palabras en mi mente para que ellas puedan salir y fluir de una forma que pueda llegar al corazón y a la mente de tus hijos con poder transformador. Yo no tengo ese poder, Dios, yo no tengo esa gracia, yo no tengo esa habilidad, pero tú sí. De manera que yo te ofrezco mis labios, te ofrezco mi mente, te ofrezco mi corazón, mi voluntad, para que tú hagas como tú quieras. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera leer la palabra de Dios porque yo creo que ella es la que tiene que gobernar al predicador de aquí en adelante y vamos a comenzar haciendo eso. El texto que escogí está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 11. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, yo pudiera decir a la iglesia de Dios que está en Medellín, con todos los santos que están en toda Acaya, en toda Colombia, yo pudiera decir. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos de Cristo, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de manera que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Este es un texto muy conocido, el Nuevo Testamento, precisamente por el contenido que tiene. Yo creo que es un texto que tiene mucho que decirle al creyente, porque son muchos o somos muchos los que hemos cuestionado a Dios en medio de la dificultad.
Nosotros podemos irnos al Antiguo Testamento y encontrarnos con Job, que nunca entendió bien la razón de su dolor y tampoco pudo encontrar como una audiencia con Dios para que Dios pudiera explicarle por qué él estaba atravesando lo que estaba atravesando, no sabiendo que había un conflicto espiritual de magnitud cósmica por encima de él. Habacuc en un momento dado se preguntaba, cómo es que tú, Dios, que tiene ojos tan puros que no pueden ver la maldad, cómo me permite ver lo que estoy viendo? Y él preguntaba entonces en Habacuc 1:2, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo es que tú nos vas a tener en esta situación de dificultad? Y Salomón, el hombre más sabio que haya pasado sobre la tierra, sin contar a nuestro Señor Jesucristo, se preguntaba a veces, yo no entiendo por qué los impíos prosperan y los justos como que les va mal. De manera que estas son preguntas que han estado en la mente, el corazón de muchos de los hijos de Dios, sobre todo en momentos de debilidad emocional, espiritual, de dificultad. Y yo creo que eso nos ocurre cuando nosotros o nos sentimos así, debilitados, y entonces en nuestra debilidad nos hemos desenfocado, o en esos momentos precisamente debido a que no estamos enfocados, pues no tenemos la perspectiva correcta o se nos ha olvidado que los propósitos de Dios no tienen tanto que ver con lo que ocurre aquí, sino lo que Él está haciendo aquí para prepararnos para el mundo futuro. Yo creo que nosotros todos sabemos que nos ha tocado vivir en un mundo caído. Y en ese mundo caído todo disfunciona. Hay lugares donde ahora mismo probablemente hay sequías y otros lugares donde hay inundaciones. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no equilibramos esas dos regiones y tenemos un planeta más funcional? Bueno, es que estamos en un mundo caído y en ese mundo caído hay sufrimiento que ocurre y disfunción a todos los niveles. En este texto, yo acabo de leer, el apóstol Pablo nos da la perspectiva correcta de cómo entender en parte lo que nos ocurre a nosotros y alrededor de nosotros. Nos da una perspectiva correcta acerca de cómo la Biblia habla acerca del sufrimiento. Y yo creo que el apóstol Pablo tiene la autoridad o tuvo la autoridad como apóstol, pero también tuvo la experiencia de dolor y de sufrimiento suficiente para instruirnos acerca de cómo pensar acerca de esto. Yo creo que Dios mira la vida como nosotros vemos la universidad. En la universidad vamos a prepararnos y en esa universidad hay materias obligatorias y hay materias que son opcionales o electivas. De esa misma manera, yo creo que en el currículum de la vida que Dios tiene para nosotros hay materias electivas y materias obligatorias. Y la materia llamada sufrimiento, sufrimiento 101, pudiéramos decir, es una materia obligatoria. Peor aún, yo creo que hay sufrimiento 1, sufrimiento 2, sufrimiento 3, porque es algo en el que nosotros tenemos que seguir siendo formados y preparados. Escucha lo que el mismo apóstol Pablo le dice a los filipenses para que nosotros podamos entender parte de esto que Pablo está tratando de comunicarnos cuando le escribe a los Corintios. Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo o por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Aquí claramente Pablo dice, mira, el creer en Cristo, la salvación es un privilegio, pero igualmente es un privilegio sufrir por Cristo, por causa de Cristo. De manera que nosotros tenemos que, si eso es así, tenemos que entender algo acerca de ese sufrimiento o mucho acerca del sufrimiento. Entonces, en el texto que nosotros acabamos de leer, hay dos cosas que yo quiero que veamos. Y luego, bajo esas dos sombrillas, yo quiero que veamos otras más para poder entender mejor todo lo que Dios plasmó aquí. Lo primero que yo quiero que veamos es el consolador, y de él vamos a decir varias cosas. Y luego yo quiero que veamos su consolación, y de esa consolación vamos a decir otras cosas. Entonces, primero, cómo el consolador es presentado, y luego yo quiero que veamos de la consolación 5 características de la consolación. Okay. El consolador es presentado de una manera, y lo vamos a ver, y de la consolación hay 5 características que son mencionadas. Su perfección, su propósito, cuán proporcional es esa consolación, su precisión y finalmente el producto
final. Son como 5 P, si pudiéramos decir. Entonces comencemos con la presentación del Consolador. Versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esa es la presentación del Consolador. Lo primero que Pablo hace es que lo bendice. La palabra ahí traducida como bendito es eulogetos. Y básicamente la idea detrás es como nuestra palabra elogio, es como poder hablar bien de alguien. De manera que en medio del dolor y el sufrimiento, una de las cosas que debe ocurrir es que nosotros, en vez de cuestionar a nuestro Dios, podamos hablar bien de ese Dios creador que Pablo llama aquí bendito. Bendito sea Dios. Esa es una frase que aparece 3 veces. La frase bendito sea Dios aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparece aquí en el texto que leímos, aparece en Efesios 1:3 y aparece en Primera de Pedro 1:3. En el texto que yo leí de Segunda de Corintios, Pablo está bendiciendo a Dios en el presente al consolarnos. En el texto de Efesios 1:3, Pablo bendice y alaba a Dios por lo que él hizo por nosotros en el pasado, la redención, lo que Cristo hizo. Pero en Primera de Pedro 1:3, Pedro, bendice y alaba a Dios por habernos llamado a una esperanza futura. De manera que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a Pablo y a Pedro bendiciendo a Dios en el presente por lo que está haciendo ahora al consolarnos, en el pasado por lo que hizo y en el futuro por la esperanza que nos aguarda, por las promesas que han de ser cumplidas en el futuro. Entonces, ese consolador que ha de ser exaltado y alabado, también es presentado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo bendice entonces ese consolador y luego lo describe. Escucha cómo en la presentación del consolador, Pablo lo describe. Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre, en el lenguaje hebreo, el Padre es el originador. La palabra Padre tiene que ver con el origen. Cuando se habla de que Satanás es el padre de mentiras, él es el origen, la fuente de donde salen las mentiras. Él es como el originador de eso. En este caso, Pablo le está llamando Padre de misericordias en plural. De forma que Pablo está pensando que Dios no solamente ha tenido misericordias de nosotros una vez o dos, sino que continuamente esas misericordias son renovadas, de tal manera que la palabra nos dice que todas las mañanas Dios renueva su misericordia sobre nosotros, que son nuevas cada mañana, y que justamente por esas misericordias nosotros no hemos sido consumidos. Pero nota cómo Pablo usa la palabra en plural. En Efesios 2:4, el apóstol Pablo describe a Dios como rico en misericordia. En Salmo 103:17, Pablo describe a Dios o describe su misericordia como algo que se extiende de la eternidad hasta la eternidad. En otras palabras, es infinita, es inagotable. Tú y yo no podemos agotar, la humanidad no puede agotar el ejercicio de la misericordia de Dios. Y en el Salmo 108:4, ese salmo describe su eternidad como más grande que los cielos. De manera que ahora yo tengo una idea de qué es lo que Pablo me está diciendo cuando dice que nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Dios o el Padre de misericordia. Es una misericordia infinita, una misericordia multicolor, una misericordia multiforme. Al mismo tiempo, Él es el Padre de toda consolación. La palabra y consolación en el original es paracleseos. Esa palabra aparece en sus diferentes formas en este texto 10 veces. 10 veces en 11 versículos. Eso es increíble. Y en el significado original es más que simplemente lo que tú y yo pensamos cuando pensamos en consolación. Cuando un médico quizás consuela a un paciente, quizás le da un abrazo, quizás le da la mano, quizás baja la cabeza, le dice, lo siento mucho de lo que te ha pasado, lo que te ha ocurrido.
Y quizás nosotros hacemos lo mismo cuando vamos a la funeraria, por ejemplo, y pensamos estar con alguien ahí por un tiempo para traer cierta consolación. Pero la palabra que aquí aparece, paracleseos, habla de alguien que está al lado de, alguien que ha venido a tu lado para aliviarte y alguien que ha venido a tu lado para apoyarte, además de que conlleva la idea de estar al lado de otra persona para darte la fortaleza necesaria. De manera que cuando Pablo está diciendo que nuestro Dios es el Padre de toda consolación, Él nos está diciendo que Él es quien viene a nuestro lado para aliviarnos, para apoyarnos y para darnos la fortaleza en medio de la dificultad o de la aflicción para que yo pueda atravesarla y no ser consumida por ella. Entonces ahora yo tengo una idea de cómo Pablo introduce al consolador antes de introducir la consolación. Entonces ya vimos ese primer punto que queríamos ver. El segundo punto, que toma todo el resto del mensaje, es la consolación que ese consolador trae a sus hijos. Escucha, lo primero que quiero que veas es la perfección. Esa es nuestra primera P, la perfección de su consolación. Versículo 4, primera parte, el cual nos consuela en toda tribulación. Dios no nos consuela una vez, no nos consuela solamente en un tipo de tribulación. Dios no nos consuela en una etapa de la vida. Dios no nos consuela simplemente cuando estamos acompañados del cuerpo de Cristo. No, su tribulación, su consolación es tan perfecta que es una consolación personal y paternal. Es paternal porque es nuestro Padre. De manera que la forma como Dios te va a consolar no es como un médico consuela al paciente, no es como un amigo consuela a otro amigo, no, es la manera como un padre pudiera consolar a un hijo, a una hija. Este padre no es solamente el padre del Señor Jesucristo, es mi padre también. Esa es la razón. Dios nos equipara tanto, manteniendo la diferencia entre el unigénito y nosotros, obviamente, pero nos hace tan parecidos que no solamente somos llamados coherederos con Cristo, pero es que Cristo nos llama hermanos. Así de cerca quiere Dios que yo me sienta relacionado a su unigénito y a Él. Entonces, bajo esa idea, tengo que ver que la consolación que Dios trae es paternal, como ya expliqué, no como la de un médico, no la como de un amigo, pero es también personal, porque quizá la tribulación en la que tú estás no es la misma en la que yo estoy. Quizás estamos incluso en la misma tribulación, pero la manera como tú la estás pasando no es la misma manera como yo la estoy pasando. De manera que Dios no nos brinda un solo tipo de consolación, de un solo tamaño, de un solo color, de una sola forma, sino que Dios adapta, por así decirlo, su misericordia a mi dificultad. Quizás esto te pueda ayudar un poco. La consolación que Dios trae a una madre que acaba de perder a su hijo o a alguien que está en peligro de muerte no es la misma consolación que Él trae cuando yo estoy pasando por una neumonía que no está amenazando mi vida, por ejemplo. Entonces, por eso es que tenemos que hablar de esta consolación de una manera personal. Alguien que acaba de perder un hijo o una esposa, Dios lo llena de un cierto sentimiento de esperanza y de aceptación. Pero alguien que está siendo perseguido, Dios tiene que consolarlo y llenarlo de qué? De coraje, de valentía, de valor para resistir la persecución. Y es por eso que cuando nosotros pensamos en la consolación de Dios, nosotros pudiéramos hacer uso de estas frases para tener una idea a qué nos estamos refiriendo. Yo pudiera decirlo de esta forma: no hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar. No hay vacío que su suficiencia no pueda llenar. No hay dificultad que su gracia no pueda fortalecer. No hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. No hay tristeza que su gozo no pueda abatir.
No hay herida que su toque no pueda sanar. No hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar. No hay interrogantes que su sabiduría no pueda responder. No hay carencia que su provisión no pueda suplir. Y no hay esclavitud que su poder no pueda romper. Por eso es que el apóstol Pablo está pensando en esta consolación multiforme que Dios trae, capaz de asistirnos en toda tribulación nuestra. La palabra que aparece ahí en el versículo 4 como tribulación es la palabra en el griego, estlipsis, es una palabra que implica algo estrecho, estar confinado. Nosotros diríamos entre la espada y la pared. En inglés dirían entre una roca y un lugar difícil o un lugar duro. Es estar bajo presión. De hecho, la idea es más o menos como esta. Es el peso que tú le pones a un animal de carga que está tan pesada la carga que lo aplasta y lo hace caer al piso. Bueno, de esa tribulación que Pablo está hablando, no está hablando de algo pequeño, porque aquí mismo él dice que llegó un momento donde ya él perdió toda esperanza de salir con vida. Es algo pesado. Y cuando Pablo habla de sufrimiento, en el griego hay 10 palabras distintas que hablan de sufrimiento. En este texto que yo leí, Pablo usa 5 de las 10 palabras, de manera que esto es como un tratado resumido, un consomé acerca del sufrimiento y la perspectiva que Pablo tenía. Entonces tendríamos que comenzar a hacernos la pregunta de forma práctica: ¿cómo nos consuela Dios hoy? Bueno, igual que Él consoló en el pasado. Él nos consuela por medio de su palabra, Él nos consuela por medio de su espíritu, Él nos consuela a través de otros creyentes. Y esa es la razón por la que el cuerpo de Cristo, o mejor dicho, esa es la razón por la que tu vida, si ha de ser consolada, si ha de ser santificada, si ha de ser fortalecida, si ha de ser aconsejada, necesita estar en el cuerpo de Cristo. Ese es parte del diseño de Dios. Entonces, ahora yo quiero que tú puedas ver no solamente la perfección de la consolación de Dios, como ya hablamos, sino el propósito de la consolación. Segunda parte del versículo 4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Suena como un trabalengua, ¿verdad? Pero esto es lo que Pablo está diciendo. Dios permite la aflicción, viene a nuestro lado, nos fortalece, nos consuela, nos da esperanza, nos da valor, y luego yo aprendo en la experiencia esas cosas. Y habiéndola aprendido, entonces Él trae a mi vida o me lleva a mí a la vida de otros que están en medio de dificultades, en medio de la aflicción, para que yo pueda consolarlos a ellos con el mismo consuelo que ya yo fui consolado por nuestro Dios. Eso nos deja ver que nuestros problemas no nos llegan a nosotros por accidente. No, ellos forman parte de lo que es el cuidado de Dios, la orquestación de Dios. Ellos forman parte de lo que Dios organiza en la vida de sus hijos con la intencionalidad de traer un resultado final. Si nosotros pensamos que los eventos de la vida ocurren como por suerte, buena suerte, mala suerte, tenemos problemas porque la suerte no tiene ninguna consideración hacia nadie. Si nosotros pensamos que nosotros estamos en control, nosotros tenemos problemas porque si hay algo que queda claro es que nosotros estamos fuera de control de la mayoría de las cosas que están en nosotros o alrededor de nosotros. Pero si pensamos que Dios es quien está en control y pensamos en el carácter de Dios, en su bondad, en su sabiduría, en su omnipotencia, entonces yo puedo relajarme porque aquel que está en control de lo que pudiera ocurrir, incluyendo una pandemia o cualquier otra situación difícil en mi nación, es algo que Dios tiene bajo su mano. Entonces, ese Dios es el que ha dado a su Hijo por mí. Ese Hijo es el que murió por mí. Es el Padre que me ha adoptado, es el Padre de misericordias y es el Padre de toda consolación. Y yo creo que nosotros necesitamos poder relacionarnos de manera cercana a ese Dios
para poder entonces sentir dicha consolación, porque bueno, tenemos que admitir que esto es una vida difícil, que tiene dificultades múltiples, que tiene situaciones extremas en ocasiones y que muchas veces nosotros como que levantamos barreras de protección emocional para poder defendernos de eso que nos causó tanto dolor en el pasado. El problema con esas barreras es que no permiten que nuestro Dios pueda venir a nosotros y como que yo pueda sentir el abrazo de Dios en medio de la dificultad. Y como no lo puedo sentir, entonces pienso muchas veces que Dios está distante de mí. Entonces ahora tú tienes que a un Dios que está dispuesto no simplemente como hablarte de un bálsamo, por así decirlo, no, Él quiere ser tu bálsamo, que ha de refrescarte en medio del calor. No, no es lo mismo alentar que ser un aliento. Dios quiere ser tu aliento. No es lo mismo estar al lado de otro que ponerte en los zapatos de otros. Y Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue tentado en todo y pasó por todo tipo de tribulación, puede ponerse en nuestros zapatos, si así pudiéramos decir. Pero Dios nos permite pasar por ahí porque nos está preparando para que entonces yo pueda ser usado de una manera especial en la aflicción del otro. Decía A.W. Tozer en el pasado que él dudaba que Dios pudiera usar a un hombre grandemente sin haberlo quebrantado enormemente. Y si eso es verdad, entonces yo creo que podemos entender mucho de por qué Dios usó al apóstol Pablo de la manera que lo usó, porque si hubo un hombre quebrantado, fue él. Dios quiere usar no solamente la aflicción, Dios quiere usar el efecto que la aflicción tiene en nosotros para poder ministrar a otros. Y hablando de eso, yo quiero mencionarte brevemente una historia que yo he usado en otras ocasiones, pero yo creo que es una buena historia. En una ocasión, un indio de una tribu en particular se convierte y él era alguien muy evangelista y por tanto a todo el mundo le hablaba de Cristo. Por tanto, ahí en la tribu él sufrió tortura, persecución, dificultades. Y como fruto de las múltiples torturas, él estaba muy marcado, tenía cicatrices. Un día ya después de haberlo dejado libre, él le preguntó al jefe como de la tribu si él podía ir a la próxima tribu a visitarla. Y entonces el jefe de la tribu le dice, bueno, yo, después de todo lo que tú has sufrido, yo estaría dispuesto a dejar a ir a otra persona, pero no a ti. Entonces él pregunta, pero es lo mismo. Él le dice, no, tú vas a predicar el evangelio, ¿cierto? Y él dice, bueno, si soy sincero, tengo que decirte que sí. Y él dice, pero el otro iría a predicar el evangelio, yo no enviaría a otro que no fuera a hacer lo mismo. Y él le dice, sí, el problema es que tú tienes cicatrices y si ellos ven tus cicatrices, ellos probablemente te crean. Bueno, ¿qué yo quiero dejar con esta historia? Es que nosotros a veces tenemos cicatrices físicas, pero otras veces tenemos cicatrices emocionales. Y cuando tú te sientas con una persona y tú le dejas ver tus cicatrices físicas, emocionales, muchas veces Dios ministra a través de esas cicatrices que las dificultades te han causado de manera que tú seas creíble. Eso es exactamente lo que pasó con las cicatrices del Señor Jesucristo y Tomás. Tomás no estaba presente cuando Cristo se le apareció a un grupo de los apóstoles. ¿Y qué ocurre? Que Tomás dice, no, a menos que yo pueda poner mi dedo en la llaga, yo no voy a creer. Cristo condesciende y se aparece y le hace una aparición especial, personal a Tomás. Dice, Tomás, mira, pon aquí el dedo en mi llaga. Yo no creo que Tomás llegó ni siquiera a hacerlo. Él se arrodilla, le dice, mi Señor y mi Dios. Pero ¿cómo creyó Tomás? Creyó a través de las cicatrices que él vio, que le sirvieron de testimonios. La pregunta para ti y para mí es si por un lado estamos dispuestos a ser heridos para que luego cicatrices se formen y Dios pueda usar esas cicatrices como testimonio de su obra en nosotros. Y al mismo tiempo son esas cicatrices, esas experiencias de dolor, las que van ablandando nuestro corazón, van ablandando la manera como sentimos, de forma tal que yo pueda sentir en el día de mañana
tu dolor y yo pueda empatizar contigo. Escucha el apóstol Pablo ahora, versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también hemos sufrido. Lo que Pablo está diciendo es que sus propias aflicciones resultarán en beneficio de los corintios. ¿Y cómo van a resultar en beneficio de los corintios? Porque ellos podrían oír de qué manera Dios los soportó, los sostuvo, los libró, y entonces ellos pudieran recibir el beneficio de esa aflicción. Mira cómo Pablo se lo cuenta, la misma historia, la misma idea a los filipenses, otra vez en el capítulo 1, versículo 12 al 14. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Escuchaste lo que Pablo está diciendo? Yo caí preso, mis cadenas han sido conocidas en toda la guardia pretoriana, pero los hermanos han escuchado de mis cadenas. Y por el hecho de ello haber escuchado cómo yo he soportado la dificultad, de esa manera entonces muchos hermanos tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Las cadenas de Pablo animaron la fe de otros, encendieron el fuego de muchos, de manera que ellos también estaban prestos para sufrir las mismas dificultades. Bueno, quizás algunos de nosotros estamos pensando, bueno, gracias a Dios que yo no he tenido tan gran dificultad, tan gran tribulación. Y ciertamente no todo el mundo tiene el mismo calor de la prueba, pero quizás otros simplemente están esperando en un futuro por experimentar algo que hasta ahora ellos no han podido experimentar. Bueno, lo cierto es que Dios usa ese calor de la prueba para purificar mi fe. Y ahora yo quiero, en la medida que seguimos avanzando en el texto, que tú puedas notar no solamente la perfección y el propósito de la consolación, sino también que la consolación es proporcional. Escucha ahora lo que el texto dice en el versículo 5 y versículo 7. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Versículo 7 ahora. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipe de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Los sufrimientos de Cristo han abundado en nuestras vidas, justamente por seguir la causa de Cristo, por ser parte de la causa de Cristo. Pero de la misma manera que han abundado los sufrimientos, de esa misma forma ha abundado la consolación. Cuando abunda el dolor, abunda la consolación. Eso fue exactamente lo que este escritor del himno, o esta autora más bien, del himno He Giveth More Grace. Yo voy a mencionar dos o tres ideas del himno. La voy a decir en inglés para algunos de ustedes que quizás entienden el inglés, porque en la traducción quizás se pierda algo y quisiera que tuvieran ambas cosas. Annie Flint fue la autora de este himno y esto es lo que dice. He giveth more grace when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labors increase. To added affliction, he added his mercy. To multiply trials, he multiplied peace. Okay, esto es como suena ahora en español. Él da más gracia cuando la carga se hace más grande. Él nos da más fortaleza cuando la labor se hace más pesada. A mayor aflicción, mayor misericordia. Cuando se multiplican las pruebas, Él multiplica su paz. Y ahora nota cómo el himno continúa. His love has no limits. Su amor no tiene límites. His grace has no measure. Su gracia no tiene medida. His power no boundary known unto man.
Su poder no tiene frontera conocida por el hombre. For out of his infinite riches in Jesus, porque de sus riquezas infinitas en Jesús, he giveth and giveth and giveth again. Él la da y da y la da otra vez. Esa es la única manera como tú puedes explicar la fortaleza de los mártires. Gente que fue quemada en la hoguera. Gente que siendo quemados, terminaron cantando hasta que finalmente perdieron el conocimiento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede tener no solamente tal valor, pero tal resistencia de dolor? Bueno, porque en la medida en que el dolor, la aflicción aumenta, Dios también agrega, añade su consuelo, su fortaleza, la determinación. Ahora, cada uno de nosotros quisiera experimentar ese nivel de gracia que experimentaron los mártires o el apóstol Pablo u otros, pero la mayoría de nosotros no quisiéramos tener que pasar por las mismas dificultades. Pero la realidad es que tú no vas a experimentar el mismo nivel de gracia a menos que pase por el mismo nivel de dificultad. Es como, déjame darte una ilustración médica. Algunos de ustedes conocen que soy médico y por eso como que me es fácil encontrar ilustraciones médicas con frecuencia. Cuando tú vas a tener un procedimiento sencillo de media hora, muchas veces la anestesia que el anestesiólogo te aplica o es muy ligera y otras veces simplemente local. Se te anestesia el área de manera que no hay que darte anestesia general y hay que intubarte. Sin embargo, cuando se te va a someter a cirugía de corazón abierto, la anestesia es muy profunda. Y no solamente que la anestesia es profunda, incluso hay que bajar el nivel de temperatura de la sangre de tal manera que el metabolismo del cuerpo se ha reducido a un mínimo, el metabolismo del corazón por igual. Entonces, el nivel de anestesia, la cantidad de anestesia, la profundidad de la anestesia depende del procedimiento, de la dificultad y del dolor que se iba a experimentar. Eso es exactamente como ocurre con la gracia de Dios y con la tribulación. Y es que su gracia aumenta, se profundiza en la medida en que tu tribulación, tu dolor, tu dificultad, aflicción crezcan en tamaño y en intensidad. Hasta aquí nosotros hemos visto la perfección de la consolación, el propósito de la consolación y lo proporcional de esa consolación. Ahora yo quiero que veas la precisión, ni antes ni después, la precisión de la consolación, versículo 8 al 10. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Pablo está hablando de un momento dado en su vida, no explica qué fue exactamente. En Asia, eso es Asia Menor a lo que él se está refiriendo, lo que hoy es Turquía, alguna situación de persecución, de cárcel, no sabemos, pero él dice que la situación llegó a ser tal que él mismo había perdido la esperanza de salir con vida y de hecho él tenía en su interior la sentencia de muerte. Ya hasta aquí llegué. Quitarle a Pablo la esperanza de salir con vida, quitarle a Pablo como todo viso de que había todavía un chance de que Dios lo pudiera salvar, para que eso ocurriera tuvo que haber sido una dificultad muy difícil. Y Pablo dice, bueno, es que en su momento, en el momento preciso, Dios vino a mi lado, Dios intervino. Y ya en el momento en que eso había ocurrido, cuando ya habíamos perdido la esperanza, Él nos libró. De manera que Dios conoce nuestra naturaleza y sabe que muchas veces estamos confiados en nuestras habilidades, en nuestros dones, nuestros talentos, nuestra experiencia, nuestra preparación, nuestro nombre, nuestra fama, todo aquello como que es muy humano.
Y Dios entonces en ocasiones remueve todo eso, nos quita toda posibilidad de confianza humana, de tal forma que llegue un momento donde yo tenga que confiar única y exclusivamente en lo que Dios puede hacer. Y yo creo que hasta que nosotros no nos encontremos, no pasemos por una dificultad de ese tipo, nosotros no vamos a ver lo que es la consolación de Dios en su momento preciso. Dios abrió el mar cuando ya el pueblo pensaba que no iba a poder salir con vida. Ustedes recuerdan ese pasaje en el libro del Éxodo. Nosotros, sin embargo, tenemos una serie de cosas en las que confiamos hoy en día. Tenemos pólizas de seguro que no son pecaminosas en sí, pero que cuando no las tenemos y nos sentimos inseguros, yo creo que eso es una evidencia de que estamos confiando en algo de la vida como si Dios hubiese olvidado de nosotros. Nosotros pensamos, yo he escuchado a muchos cristianos decirnos que han comprado cierto tipo de carro porque ese carro es mucho más seguro que aquel otro tipo y que habría mucho más chance en el caso de un choque, de un vuelco, de salir con vida. Y yo me pregunto si realmente esos hermanos nuestros piensan que la ingeniería de construcción de un carro es la garantía de su vida o es nuestro Dios, porque al final del camino, entonces Dios es como elitista, porque hay un grupo de hermanos que pueden comprar carros mejores construidos y otros que no tienen los medios para comprarlos, y de repente entonces este grupo que tiene los medios está mejor protegido, su vida está mejor protegida que este otro grupo cuando ambos pertenecen a la familia de Dios. Como dicen en inglés, I don't think so. Yo no creo eso ni por un momento. Y no solamente eso, entonces tendríamos que pensar que en la medida en que nosotros mejoramos la tecnología, pues nosotros tenemos mejores garantías cuando nuestra garantía está en el Señor. Nuestro Dios conoce lo que necesitamos en el momento preciso y lo trae justamente en ese momento. El anestesiólogo no te da la anestesia 3 días antes para que te vaya preparando antes de la cirugía. El anestesiólogo te da anestesia muchas veces ya, bueno, casi siempre, ya en la sala de cirugía, justo antes de que comiencen a cortar tu piel, porque es el momento cuando tú la necesitas. No la necesitas 1 hora antes, no la necesitas media hora antes tampoco. Entonces ahora tenemos una idea de la precisión, de la consolación de Dios. Y finalmente entonces yo quiero que podamos ver no solamente la perfección de su consolación, su propósito, su proporción y su precisión, sino el producto final. Versículo 11. Cooperando también vosotros con nosotros, de manera que ahora nos vamos a unir. Ustedes que están en la iglesia escuchándome y nosotros que estamos aquí, vamos a cooperar ahora. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Escucha cómo. Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Ustedes en una dificultad o yo en una dificultad, yo oro por ustedes o ustedes oran por mí y ahí nosotros cooperamos unos con otros. Y entonces en la cooperación la vamos a hacer vía la oración, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso en que Dios intervino y salvó a Pablo en el último momento, es que vamos a dar gracias a Dios por el don, el regalo de la salvación física que le trajo a Pablo en el peor momento de su vida, quizás. Y eso es parte de lo que Dios quiere. Dios permite la dificultad porque en la dificultad oramos más, en la dificultad tenemos más comunión con Él, en la dificultad intimamos con Él y eso hace entonces que oremos más. ¿Y cuál es el propósito número 1 de la oración? Nutrir una relación con Dios. La oración no fue concebida para obtener muchas cosas de Dios. La oración fue concebida primordialmente para alimentar una relación con Él, de tal manera que yo no mida la oración por cuánto yo recibo de Dios, como decía Ian Bounds, pero que yo mida la oración por cuánto de Dios, cuánto de eso que Dios es, está entrando en mí. Y entonces ahora yo puedo tener una mejor idea de si la oración está funcionando o no está funcionando. Y una de las cosas que Dios quiere entonces que ocurra a través de la aflicción es que yo aprenda a dar gracias, porque tendemos a ser muy ingratos. Tendemos a ser como los leprosos, ¿verdad? Que él sanó 10, pero se devolvió 1. Y quien se devuelve es el levita, quien se devuelve, pero no es el samaritano.
No se devuelven los judíos, que eran los que tenían, tú sabes, todos los profetas y toda la creencia en el Antiguo Testamento. Se devuelve un samaritano, alguien despreciado, alguien que la gente no valoraba, pero ese fue el agradecido. Que Dios nos encuentre al final en medio de esta pandemia, en medio de otras dificultades que la misma pandemia ha provocado, nos encuentre siendo agradecidos, confiados, confiados en nuestro Dios, conociendo su bondad, no solamente conociendo su bondad, confiando en su bondad, conociendo que Él está por nosotros y no contra nosotros. Que Dios bendiga su palabra en este día. Yo quiero básicamente cerrar con una breve oración presentándolos a ustedes delante de nuestro Dios. Padre, gracias una vez más por usar tu palabra para traer consolación a tu pueblo. Sé con tu iglesia en Colombia de manera muy especial. Sé con nuestros hermanos, ministrale, fortalécele, llena la necesidad que ellos tienen. Permite que ellos puedan confiar en contra de toda posibilidad, como creyó Abraham, en esperanza contra esperanza. Que ellos sepan que tú eres el Dios del último chance, que nada ha terminado hasta que tú no lo termines. Nada ha comenzado hasta que tú no lo comiences, Señor. De manera que esta dificultad en medio de la cual nuestros hermanos se encuentran, y muchos de nosotros también de otra forma, pueda servir para traer gloria a tu nombre, para que tu luz brille en medio de la oscuridad y para que nosotros podamos ser sal para un pueblo, una nación, un mundo insípido que necesita tu luz y tu sal. En Cristo Jesús. Amén.